Arratsaldeon, buenas tardes y bienvenidos al espacio de Eusko Ikaskuntza en la sintonía de Onda Vasca. Hemos entrado ya en junio de este año 2011, como pasa el tiempo, parece increíble. Hoy domingo 5 de junio y como todas las semanas tendremos un tema más que interesante en nuestra tertulia, porque la verdad es que a nosotros nos da igual que sea junio, febrero, marzo, enero, septiembre, ya que aquí en el espacio de Eusko Ikaskuntza siempre hablamos de temas muy interesantes. En la tertulia de hoy hablaremos del psiquiatra nacido en Bilbao, de Julián Ajuriaguerra, una persona de la que hay mucho que hablar, mucho y muy interesante, ya que en su aportación a la psiquiatría fue, pues sin duda, muy importante. Hablamos de una figura de proyección mundial en su especialidad. Y sin más dilación, presentamos a nuestros invitados de hoy, a nuestros tertulianos de hoy. Por un lado, está con nosotros en los estudios de Onda Vasca, José Manuel González Alamendi, Arratsaldeon. Caixo, Arratsaldeon. Y también está con nosotros, aquí en el otro lado del teléfono, José Miguel Aguirre Oar. Arratsaldeon, José Miguel. Vaya, Arratsaldeon. Bueno, antes que nada, os quería comentar a los oyentes que el próximo 10 y 11 de junio en Bilbao y en Bayona se van a celebrar unas jornadas en homenaje a Julián Ajuriaguerra, ya que pronto se va a cumplir los 100 años de su nacimiento. Y José Manuel González de Alamendi, como presidente de la sección de Ciencia de Salud de Eusko Ikaskuntza, le queremos pedir un poco de información acerca de esas jornadas. Pues sí, Eusko Ikaskuntza quiere homenajear un poquito a la figura, a la persona y a la obra de Julián de Ajuriaguerra. Como has dicho, este año se cumple el 100 aniversario de su nacimiento. Y hay que decir que en la sección de Ciencias de la Salud que presido, ahí tenemos que realizar algunas actividades todos los años. Este año es una actividad especial, realmente especial, porque nos agrupa mucho con nuestros amigos de Iparralde. Julián de Ajuriaguerra, como ya vamos a ver, aún nacido en Bilbao, realiza la mayor parte o prácticamente toda su carrera profesional en Francia. Y esta es una ocasión de rendir tributo a una persona que, como has dicho bien, es de proyección internacional, de proyección mundial. Y es un vasco de categoría. Entonces, dos motivos más que de sobra para ello. En esas jornadas se analizará también la contribución del señor Ajuriaguerra, ¿no?, del doctor Ajuriaguerra, en el progreso de la ciencia psiquiátrica también, ¿no? Así es. El conocedor, desde luego, de la vida y obra de Julián de Ajuriaguerra es José Miguel Aguirre, que además realizó, corrígeme si me equivoco, José Miguel, su tesis doctoral sobre la figura, sobre la persona, sobre la obra de Julián de Ajuriaguerra. Sí, efectivamente, dirigida por José Guimón, por cierto, amigo y compañero en Ginebra, y es el que me dirigió la tesis en su condición de catedrático de la Universidad del País Vasco de Psiquiatría, ¿no? Bueno, hablábamos de Julián de Ajuriaguerra, su biografía, nacido en Bilbao, ¿no?, en el año 1912. Decíamos también que era, que es una figura de proyección mundial. ¿Cómo fue un poco su biografía, sus comienzos? Es de una familia bilbaína, ¿no? ¿Cómo era su vida? Vamos a ver. Es de una familia, concretamente de ochandianos. El padre y la madre y toda la rama, diríamos, antepasados, son de ochandianos, pero efectivamente el padre va a trabajar a Bilbao, donde es cantero, y luego se hace contratista, y él nace en Bilbao. Nace en Bilbao, en la calle Eros, en la víspera de Reyes del 1911. Bien, y entonces, ya situando en Bilbao, él estudia el bachiller en Bilbao, y a los 16 años ya marcha a París, un poquito aconsejado por una especie de figura con una autoridad moral en la familia, que era el Osaba, llamaban así, don Jesús Arrefe, que era médico, gran médico, fue director en Basurto, y él le aconseja que en una Bilbao ya que empezaba un poco a estar en punta en muchas cosas, también intelectualmente,
le aconseja que fuese a estudiar a París, y él estudia la carrera de medicina en París. Bueno, ¿algo que añadir? Bueno, no sé, igual sí, porque a mí me llamó la atención al leer la biografía de Julián de Ajuriaguerra, escrita por José Miguel, que estudia también medicina en Salamanca previamente. Y es que, claro, tengo una apunte simultáneamente, y que por unos meses no puede terminarla, porque estalla la guerra. Y esto simultáneamente estudia en Salamanca también. Sí, pero bueno, que no tiene el título. Se examina en Salamanca, después de terminar el curso en París, se examina en Salamanca en septiembre. El 36. Los cursos, sí. Y el 36 le pilla la guerra, claro. Julio no puede terminar el curso, ¿no? Sí, para que sepamos lo que son problemas, ¿verdad? Sí. Después de hacer la carrera, sí. A mí me pilló, por cierto, bueno, es una anécdota, toma una tontería, pero bueno, y en quinto de medicina, estudiando el examen de junio de oftalmología, el golpe de estado de Tejero. Yo decía, a ver si estos se ponen ahí, sí, ¿no? Y yo llegaba hasta quinto curso y me tengo que dedicar a otra cosa, a ser cantero, como el padre de Julián, o así. O sea que, fíjate, lo mío que fue un susto y no pasó de ahí, pues fue un hecho pues realmente contundente en el caso de Ajuriaguerra, ¿verdad? Que no le sirve casi para nada, bueno, para nada él tenía la académicamente, francesa, ¿no? Sí. Él tenía la carrera francesa hecha ya, ¿eh? O sea, ya la había terminado, la francesa. Ese año había terminado, sí. Y lee la tesis doctoral en París, me parece, ¿no, José Miguel? Sí, en el 54. Sí, bueno, esa es la tesis. Es que bueno, la vida académica en Francia, bueno, son los inventores del academicismo, ¿no? Es muy complicada. Entonces, él lee la tesis de carrera de medicina, entonces, en el 36, pero luego, claro, por todo esto que hablamos de la guerra, él tiene que rehacer su vida, se tiene que nacionalizar francés, tiene que hacer el examen de bachiller francés, le baccalauréat, tiene que volver otra vez entonces a hacer una tesis nueva para sacar el título de médico francés. Y se tuvo que examinar también de medicina, un examen general de medicina en Francia, ¿no? París, para sacar el título de médico francés, para poder ejercer en Francia, vamos. Bueno, ¿cuándo empieza a interesarse Julián de Ajuriaguerra en este mundo por la psiquiatría? ¿Sus primeros pasos cómo fueron? Bueno, los primeros pasos ya, él inicia la carrera de medicina para hacerse psiquiatra, porque él dice que quiere conocer la anatomía y el alma del pecado, considerándose entonces poco que los locos eran casi una especie de gente que estaban en pecado, pues no sé, tocados por algún mal diabólico, infernal, ¿no? Entonces dice que quiere estudiar eso. Él en esa época era muy muy piadoso, era muy piadoso. Luego quizá pues veremos cómo no lo es tanto, ni mucho menos. Pero en esa época es muy piadoso, bueno, y llega a París con esa idea, ¿no? Y estudia la carrera de medicina pensándose hacer psiquiatra. Y vamos a ver, pues haciendo la carrera de medicina, ya entra de interno ya en un que es emblemático en París, que es el de Santana, que es un poco el gran psiquiátrico de París, de la psiquiatría clásica, ¿no? De la psiquiatría clásica de entonces, ¿no? Y entonces, bueno, ahí empieza a conectar con grandes mitos de la psiquiatría y de la neuropsiquiatría de entonces, como L'Hermite, Lerambeau, Guiraud, que es el jefe del hospital. No era el catedrático era otro, al que no le tenía mucho cariño. Guiraud era diríamos, el jefe de servicio del hospital, y con él es con el que va aprendiendo la psiquiatría clásica, los grandes cuadros, la gran nosología, ¿no? Sí, ahora que has comentado, José Miguel, cómo era pues
el problema de la salud mental, ¿no? De la patología mental en aquella época en la que Ajuriaguerra pues sumerge, ¿no? En el estudio. Nada, me ha venido al recuerdo pues bueno, pues un hecho que acontece hoy en día en muchas partes del mundo. La semana pasada estuvimos aparte de Eusko Ikaskuntza como ONG, tengo otras cuantas yo en las que practico, ¿verdad? Y hay una en la que milito, que es la Fundación Bangasú, que es una zona de África, en medio de África, subsahariana, en la selva. Y ahí está precisamente un sacerdote, un obispo que se apellida Aguirre también, Juan José Aguirre, que este es de Córdoba, este señor es de Córdoba, pero tiene el apellido que tienes tú, José Miguel. Sí, bueno, Aguirres hay muchos. Hay Aguirres hay una muchos. señora en Madrid que se apellida Aguirre y con la que tengo un poco que ver. Y bueno, es sí. corriente. Bueno, pues mira, es que nos recordaba porque tenemos proyectos presentados, incluso precisamente uno que hemos presentado en Diputación de Guipúzcoa y que no se nos ha concedido por problemas formales, estas cosas hay que denunciar también, que es para construir casitas, albergues para personas mayores demenciadas, claro, a las que la tribu considera brujas y entonces son culpables de que no haya cosecha, de que vengan las bandas asesinas que pululan por África Central, etcétera. Entonces uno de los proyectos era dar casitas a personas que por el hecho de ser mayores, tener demencia senil, Alzheimer, cosas de estas, patologías de este tipo, pues y no tienen además hijos que les puedan cuidar, se ven obligadas a estar en la cárcel con una única mantita como elemento de compañía, vamos, y de protección. Entonces, esto que acontece hoy en día en algunas partes pues muy alejadas de nuestro pueblo, pero que están pues ahí, que claro. están aquí mismo en cuanto a distancia, es también poca la distancia que nos separa de lo que vivió Ajuriaguerra en París, bueno, pues a principio de su carrera como médico psiquiatra, ¿verdad? Pues sí. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia de Ajuriaguerra en París? Estamos hablando, has comentado antes que se empieza a relacionar con gente de allí, ¿no? Con la vanguardia del arte, con incluso políticos de la izquierda también, grandes maestros de la psiquiatría. ¿Cómo fue esa experiencia para Julián de Ajuriaguerra? Entonces, no solo en Francia, sino en toda Europa, y no digamos nada en el Estado español, la única asistencia psiquiátrica era la manicomial. Es decir, que te metían en un hospital psiquiátrico de aquellos. No había los tratamientos que hay ahora, sobre todo toda la gama de neurolépticos que mejoran mucho la psicosis, es decir, los grandes casos esquizofrénicos, ni tampoco los antidepresivos que hay ahora, ¿no? Entonces allá pues mucha gente entraba y no salía nunca, ¿no? Y porque también el hospital creaba un poco lo que se llamaba el hospitalismo, es decir, que al estar allá aislado de todo, iba deteriorando por el mismo efecto que producía la institución, el institucionalismo se llamaba. Claro, si tú no lees nada, no ves la radio, entonces casi no había radios, no ves la televisión, no te vas enterando de nada, aunque no tengas nada, te vas deteriorando, bueno, pues esta gente, claro, pues no salía ya nunca más. Claro, esto, a Ajuriaguerra, ya luego hablaremos, o yo el día que me toque hablaré de esto, era un hombre que su gran compromiso era con la libertad. Parece una palabra así un poco, ¿verdad?, rimbombante, pero es que era así, ¿no? Y entonces, él, claro, eso le choca, y no solo a él, sino a todos los compañeros de su generación, le choca, y entonces, bueno, empiezan a pensar, y precisamente crean lo que se llamó la psiquiatría de sector. La psiquiatría de sector quiere decir que en un sector que es el que sea, pues, por ejemplo, un área de París, pero vamos, en Álava, por ejemplo, que soy aquí de Vitoria, pues sería el área del territorio de Álava, pues aparte del hospital psiquiátrico, pues hay otros dispositivos fuera del psiquiátrico que permiten, primero, prevenir muchos ingresos, detectando antes la enfermedad y tratándola. Segundo, que los enfermos salgan de la institución que antes no salían, con un tratamiento y sean controlados fuera ya en sus casas o
en pisos. Sí. Hasta entonces eso no se podía ni imaginar. Eso se le ocurrió a Julia Guerra. ¿Qué se quiere decirlo? Bueno, a Julia Guerra y al grupo de que, en fin, ahora no voy a decir nombres, entre ellos había un catalán, Tosqueles, que también se había tenido que marchar con la guerra de aquí, porque él había estado un poco pues en la psiquiatría de campaña en el Frente Catalán y Valenciano, organizando toda la psiquiatría del área de esa zona y entonces empezando a llevar con Millán y López, que era el gran cátedro de Barcelona, empezando ya también a iniciar, a esbozar esto, ¿no? Y ya este equipo, ya luego en París, que al terminar la guerra concretamente, al terminar la guerra mundial, este equipo que era como se decía antes, de la cáscara amarga, eran todos unos rojos terribles, pues al terminar la guerra el Partido Comunista agarra la cartera de Sanidad, el Partido Comunista francés, y les da a ellos la posibilidad de desarrollar este tipo de psiquiatría de sector, aprovechando precisamente una asistencia sectorial también estatutaria que había antes con la tuberculosis. La tuberculosis fue el gran azote de mundial y de Europa, y mucha gente, pues la tuberculosis, como tú sabes muy bien, es una enfermedad también procesual, es decir, que evoluciona con posibles recaídas, etcétera, y entonces los tuberculosos entonces, al salir de los hospitales, eran controlados en centros para ellos, en los barrios de París. Entonces, como la tuberculosis empieza ya a estar controlada, sobre todo cuando sale la estreptomicina, bueno, pues ocupan estos dispositivos, estos ambulatorios, los ocupan ellos para ocuparse de los enfermos psiquiátricos. Se puede decir que su principal preocupación, la de Julia Guerra, era exactamente aliviar el sufrimiento humano, ¿no? Eso también puede ser uno de los mayores cambios, ¿no? Que esa era su mayor preocupación, ¿no? Esa visión. Sí, por supuesto. Bueno, pues hablando de esto de la libertad, él consideraba precisamente, bueno, él y todo cualquier psiquiatra medianamente formado, que la enfermedad mental pues corta la libertad del individuo, ¿no? El individuo con una enfermedad mental, pues su libertad de decisión está muy disminuida. No digamos nada un depresivo, por ejemplo, un cuadro, por decir de los más suaves, vamos, depresivo ansioso, o no digamos ya una esquizofrenia, ¿no? En relación a eso, perdona. No, que en cuanto a la libertad que profesa a Julia Guerra, se hace palpable también con su compromiso político con su país, con Euskadi, pero sin militar, ¿verdad? Además, abogando eso, ¿no? Por una cuestión de creencia en la libertad del individuo. Es decir, uno puede luchar y puede estar trabajando bueno, y además muy comprometido. Profundamente comprometido, pero sin militar en un partido concreto. Bueno, es que no militó en ningún partido PNV como su hermano, ¿no? Su hermano era carne, por ejemplo, ni en el PNV ni en ningún otro, porque aunque todos sus amigos en París pues eran más bien en aquel momento eran filocomunistas o próximos o trotskistas, su mujer era trotskista. Él no tuvo el carnet de ningún partido de estos. Cuando él vino bueno, pues claro, lo que tú me decías, él en la guerra se podía haber precisamente librado de la guerra porque él estaba afuera. Podía haber dicho, pues el libro, yo no voy por allá porque me van a pegar un tiro. Él estaba entonces, concretamente en Hungría, en un congreso, en Budapest. Y entonces él se viene aquí con su mujer. Y él se viene un poco diríamos, no para militar, pero sí a encuadrarse un poco en los grupos del PUND, el PUND, aquel partido que luego fue perseguido por el Partido Comunista Ortodoxo, que se acusaban de trotskistas, tampoco eran trotskistas, pero estaban más próximos al trotskismo. Y en total, él viene a Barcelona y lucha en el frente más republicano, ¿no? Y no solo lucha, sino que se mete en una especie de expedición loca, que es la decisión que tomó
capitán Bayo, que era un capitán de aviación, de ir a conquistar las Baleares. Y ahí lo ves en un barquito, y bueno, y quizá lo tomaron enseguida, pero luego en Mallorca, donde ya hubo, la vieron Gorriac, ¿no? La vieron de todos los colegios, y entonces ahí tuvieron que tomó parte en la guerra civil, ¿no? Se puede decir. O sea, bueno, claro, luego tuvieron tomó parte sobre todo en el frente de Aragón. Estuvo en el frente de Aragón luchando, hasta un año. Bueno, yo le oí hablar mucho a él y sobre todo de la guerra. Tenía la idea muy negativa de cómo se había organizado todo por parte del bando, diríamos, republicano. Y entonces ya para el año 38 ya estaba muy desilusionado. A su mujer le habían tenido que evacuarla y estaba en Francia. Y él, aprovechando también que le habían dado el premio L'Hermite, que era el premio a un trabajo de neuropsiquiatría, ¿no? De las afecciones, diríamos, del córtex cerebral y sus funciones y su biología, pues él volvió a París y ya no volvió. No volvió a la guerra, quiero decir. No volvió al frente, se quedó allá. Aquí para que... Espera un momento, Sí. Eso, claro, la guerra 36-39, ya había terminado, claro, la carrera en los estudios en París, ¿no? Sí. Eso es. Y luego también, bueno, luego entraremos ahí, luego también va a Ginebra, ¿no? A Suiza. Para situarnos un poco, ¿eso dónde quedaría? O sea, quiero decir, lo de Ginebra y eso es después. Lo de Ginebra fue ya en el año 59. Es después, vale. Por ejemplo, hablando de la guerra y su compromiso, luego tuvo un compromiso también gordo. Luego estuvo metido en la resistencia francesa en París, y concretamente en el mismo hospital de Santana. Ahí como Santana tiene varios pabellones, es un hospital con muchos edificios. En los pabellones estaba pues cogido por los alemanes para tratar a sus propios enfermos. Los tendrían, claro. Accesos de brotes de locura, y sobre todo de pánico, etcétera. Y entonces, en ese hospital había una entrada por una especie de verja a las catacumbas de París. Fíjate tú qué cosa más novelesca. Y y otros, varios, entraban a la noche por las catacumbas para andar por París, conectar con la resistencia y servir de infraestructura para la resistencia, pues para esconder armas, etcétera. Compromiso, si les cogen los alemanes que estaban en el hospital, vamos, los matan allá mismo. O sea que no estaban jugando ahí a soldaditos, Y en los últimos días ya, cuando entran ya las fuerzas francesas de liberación, el ejército de liberación, con De Gaulle y esto, él ya participa en las calles con otros compañeros, y entre ellos con un hombre de ciencias que fue un poco uno de sus maestros, que fue Ballon, un psicólogo que estudió la evolución de la sociología en el niño, y la Julia Guerra lo estudió mucho. Y Ballon era también otro hombre curioso, porque él tenía su laboratorio y su cosa pared con pared con la sede central de las SS en París. Y él, sin embargo, también se comprometió. Por eso también a Julián la admiraba tanto. Pues Manuel, antes de cortar... No, pero me has cortado muy bien. Además, casi con el mismo tema con que quería introducirme, ¿no? Que era el que se hace catedrático de psiquiatría en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Sí. Bueno, hay que decir, si me permites, digo, porque de vez en cuando voy a hacer un apunte sobre el programa y sobre quienes están participando en estas jornadas, ¿no? Es que la televisión suiza, la radio televisión suiza, es uno de los sponsors, ¿no? De los patrocinadores de las jornadas. Aparte, bueno, yo no sé si a mí me corresponde citar quienes nos han ayudado con estas jornadas. Así, haciendo un breve inciso, así tomas un poquito de agua, José Miguel, en la vida apasionante de Julián de Ajuria Guerra. Estas jornadas, como hemos comentado, se van a celebrar el día 10 de junio en Bilbao, en la sede de la BBK, y el día 11, que es sábado de junio, en Bayona, en el Chateau Neuf. Entonces, son jornadas muy bien. Además, yo creo que hay que subrayar la labor terrible que han tenido nuestros amigos de Iparralde, y a Michelle Larrasquet y Isabel de Ajuria Guerra, hija de Julián,
Y bueno, y voy a citar a Eva Elorza, que es una de nuestras amigas de Eusko Ikaskuntza, que bueno, que se ha cargado con todo el tema administrativo. Bueno, pues la televisión suiza, la radio y televisión suiza es uno de los sponsors. La BBK nos va a ayudar, el gobierno vasco, y el Consejo de Aquitania y nosotros mismos, ¿no, José Miguel? Claro. Casi como sponsors. Llevamos un año con estas jornadas. Preparando estas jornadas, yo creo que van a servir muy bien. Y de Francia y de Suiza van a venir muchos profesionales a participar en ellas. Bien, ya me alegraría. Muchos de su época ya se han muerto. Bueno, pero allí, allá dejó allí una cantidad de amigos y admiradores y una verdadera, una cosa que se llama la Amical de Ajuriaguerra, donde había pues varios cientos de personas, alumnos, exalumnos, compañeros. Era una cosa que se reunía todos los años y venía gente de todo el mundo, de América, alumnos que habían vuelto a América, de África del Norte, Argelia, de Túnez. ¿Cómo era? Bueno, sí, la vida de Julián en Suiza, porque también allí cala la presencia de Julián, se hace director de la clínica psiquiátrica de Bel-Air, ¿verdad? Sí. El año 59, Julián es invitado. Bueno, primero tengo que decir una cosa, que en París, bueno, ya sabes cómo son los franceses, o no sé si es políticamente correcto decirlo, pero son bastante chauvinistas. Entonces, a Ajuriaguerra siempre, primero, tenía un poco la cosa de que no era francés de nacimiento, que luego se nacionalizó, siempre era un extranjero, y luego, y un metec, como dicen ellos, y luego era pues muy rojo, ¿no? Lo consideraban como muy rojeras. Y entonces nunca pudo acceder en Francia, por ejemplo, a la cátedra de París, que por cierto la tenía otro vasco, de Bayona, ¿no? Delay. Bueno, se escribe de la Y, Delay. Sí. Es un importante en Bayona. Hay incluso un hospital todavía, Delay, a la salida de Bayona hacia donde vivía Ajuriaguerra, hacia Milfras. Entonces, no solo no llegaba a esto, sino que tampoco llegaba al hospital, pues no sé, a ser jefe de servicio, etcétera. Y entonces ya estaba un poquito desesperado. Entonces, en el año 59 la oferta de ir o a Bruselas de catedrático o a Ginebra. Pero claro, en Ginebra le ofrecían ser catedrático de Ginebra, ser director del hospital de Ginebra, o sea, ser un poco el jefe de toda la psiquiatría del cantón, y luego también ejercer libremente de consulta privada. Eso en Bruselas no se lo permitían, y entonces fue a Ginebra en el año 59. Año que murió su madre, por cierto, el mismo año murió su madre, doña Teodosia. Y bueno, pues así va a Ginebra, y allá en Ginebra puede desarrollar todo lo que había hecho en París respecto a la psiquiatría de Cantón. En Ginebra había un gran hospital que sigue habiendo, que es Bel-Air, hospital psiquiátrico inmenso, que está en una superficie maravillosa, con muchos pabellones, un parque fantástico, pero ya también empieza a diversificar, a hacer esta atención hospitalaria, crear pisos para alojar a los enfermos, crear talleres para que los enfermos puedan salir y trabajar, etcétera, y esto lo hace ahí en Ginebra, ¿no? Que hasta entonces no había eso. Ahí estudia también, la adquisición del equipamiento intelectual de los niños, ¿no? Y es donde escribe también el gran tratado de psiquiatría infantil, ¿no? Esa es su gran obra. Sí. Escribe muchas cosas, pero el libro yo creo que le proyectó de forma universal. Ese libro se ha traducido en todos los idiomas y fue el primer gran tratado de psiquiatría infantil, que lo publicó esto medio allá, en el año 69, o sea, ese año salió a la calle, ¿no? Es un gran clásico, ¿no? Sí, es un gran clásico. Sí. Fue el primer gran libro de psiquiatría. Antes había uno pequeño, un tal Euler, se escribe con H, que era, sí, era un libro bastante majo, pero mucho más sencillo, con menos, no llegó a... Yo lo tenía pues porque como estaba en francés, pero lo compré en Ginebra, pero bueno, no, era casi para la gente de la cultura psiquiátrica francesa, ¿no?
no tenía esa proyección en el mundo. En Estados Unidos seguro que no lo conocía nadie, pero el de Julia Guerra sí que se conoció enseguida en el mundo. No se tradujo al inglés, al portugués, en Brasil, por ejemplo, es muy leído, en Sudamérica, en Argentina es la Biblia. Yo estuve en Buenos Aires hace unos años que hubo un grupo de psicomotricistas que a su sociedad le pusieron el nombre de Julia Guerra, me invitaron a mí a dar unas charlas y vamos, al libro este llamaban la Biblia, dije, vamos a consultar la Biblia. ¿Qué aportó pues este libro para ser llamado la Biblia? Bueno, pues como decía él, que él le gustaba escribir sobre cosas que, primero, que no estaban escritas y que él no podía encontrar literatura sobre eso, y aportaba entonces una visión, panorámica de toda la psiquiatría infantil, terrible, ¿no? De todos los cuadros clínicos, de toda la nosología, toda la semiología, en fin, muchas más cosas, todos los estudios que hizo él tan preciosos sobre la ternura, la relación de la madre con el hijo, la relación de la piel con la piel, el olor de la piel, todo eso, ¿no? La mirada. Qué bonito. Tiene unos trabajos sobre la mirada. Primero había que ver la mirada que tenía él. La mirada de él era, desarmante, era una cosa penetrante, que parecía que te saltaba de arriba abajo, con aquellas cejas que tenía pobladas y una sonrisa que tenía un poco, socarrona, ¿no? Intelectual, sí. Sí, intelectualmente era poderosísimo. No, y una sonrisa que intelectualmente en un diálogo te machacaba, vamos, era de una rapidez, de una lógica aplastante, vamos. Ahí no podía decir cualquier frivolidad delante porque te machacaba, vamos. Uh-huh. Oye, aparte del manual de psiquiatría infantil, yo tenía apuntado alguna otra obra de peso, pero corrígeme, porque no sé si es dime. Tan importante, que es las epilepsias. Sí, claro, las dislexia, bueno, en trastornos operativos del niño escribió sobre la dislexia y las disgracias también. Las epilepsias. La escritura en el ¿Epilepsias niño también? Las epilepsias. Epilepsia, sí, señor. Sí. De epilepsias escribió un libro enorme, Ajá. con un tal Marchand. Marchand era el gran epileptólogo de Santán, y escribió un libro gordísimo. Sobre estos libros igual, no sé, si podemos hablar mañana, hablamos, porque yo de esos libros que los tengo yo, se deberían de reeditar todos, es que no existen. Yo tuve que ir a París sobre epilepsias, escribió un libro desde luego exhaustivo, y dice que todo se le vino abajo porque cuando entonces salió el electroencefalógrafo. Uh-huh. Hasta entonces él y Marchand se dedicaban a estudiar los epilépticos y a localizar el foco, la lesión cerebral por los síntomas. Uh-huh. Claro, ya con el electroencefalógrafo ya era más fácil localizarlo enseguida, ¿no? Y dice que un poco que esto le fastidió, que claro, todo el trabajo que habían hecho y todo esto, pero el libro está. Es un libro gordo, y yo no sé todo esto, vamos a ver, escucha, podría ir publicando estas cosas. Pues, yo que tengo tiempo libre me comprometo hasta traducirlo, fíjate. Pues es una obra monumental, ¿no? Sí, porque luego tú, hablando de todo esto que tú me dices, de dislesias, de trastorno del sueño, ¿verdad? Escribió un libro que es El Cortes Cerebral, uh-huh, con su maestro Lermit, y Caen, que se llama Caen, era un compañero suyo, que llamaban los hermanos siameses, no vivían siempre juntos, y escribió un libro que es El de Cortes Cerebral, que es una maravilla sobre toda la semiología de los trastornos, las localizaciones de los trastornos de la corteza cerebral, ¿no? Sobre todo de las funciones operativas, ¿no? Uh-huh. Del habla, del gesto intencional, las praxias y apraxias, ¿no? Uh-huh. Cuando se estropea la posibilidad de hacer gestos que tiene una intención y que la intención se conocía, se había adquirido, pero que se estropea por una lesión o por una demencia, ¿no? Cuando uno ya no sabe, no sé, pues abrir una puerta con las llaves de su casa, por ejemplo, o vestirse, ¿no? Se pone los puntazos por la cabeza, bien, eso es una apraxia del vestir, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bien, pues eso está en el libro El Corte, que fue el gran libro que publicó.
De trabajos publicó muchísimos. Cientos de trabajos en revistas, sobre todo esto que me has dicho tú, ¿no? Con la ternura, la mirada, dime. Sí. Cuando terminó, el ciclo de Ginebra, cuando terminó, después fue nombrado profesor del prestigioso Collège de Francia, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo fueron las siguientes épocas? Bueno, el Collège de France, primero, es una institución, diríamos, que surgió, la creó Francisco I, el rey de Francia, a competir un poco con la Sorbona. La Sorbona era una institución muy clásica, muy ancien régime, donde solo se podía hablar en latín y tal. Entonces crea una institución del Collège de France donde se podría enseñar y hablar de todo. Y se podía tan hablar de todo que Julia Guerra me dice un día, ahí por ejemplo se puede crear una cátedra pues de ciclismo, era muy aficionado a la bicicleta. Bueno, entonces a él el nombre, pues le dan una cátedra para enseñar, o para, está 5 años, hablando del primer año del niño, ¿no? El primer año, o sea, el lactante, el desarrollo intelectual y psicológico y afectivo y social del niño durante ese año. Y se dan durante 5 años, están escritos también, yo tengo un resumen, que por cierto lo he traducido al español para hacer la tesis, y creo que no lo tengo más que yo y el doctor Lara, y bueno, eso es una maravilla. Eso es una verdadera maravilla, porque no solo él, sino que invitó a todos los mejores psiquiatras infantiles, neuromotricistas de lengua franca, y aportaciones increíbles. Oye, o acercándonos hacia su edad ya adulta mayor, que decimos ahora, se hace doctor honoris causa por la universidad, le hacen de honor el doctorado honoris causa por la Universidad de Barcelona. Sí. Y en la Comunidad Autónoma Vasca puso en marcha el plan de asistencia psiquiátrica de Euskadi, ¿no? Con el Consejo General Vasco. Claro, ya, 78 ya. Claro, ya en fin, es llamar la transición, ya es la época, ya diríamos, que empieza ya el gobierno vasco a tener sus competencias en sanidad concretamente, y claro, la psiquiatría es que estaba en los psiquiátricos solo, ¿no? En los psiquiátricos de cada provincia, pues, en Vitoria estaba el psiquiátrico de las Nieves, en Bilbao pues estaba Bermeo, Zaldívar, había una serie de... Y él empieza y hace ya un plan, pues como el que había hecho antes en ¿no? Que se desarrolla en toda la comunidad autónoma vasca, pero que luego se ha desarrollado en todos los sitios, O sea, en Navarra y en todos los sitios. Bueno, pero es un líder, ¿verdad? Sí, claro. Absolutamente. Y quizá una de las personas de más renombre científico que ha dado Euskadi, ¿verdad? Pues yo creo que sí, sobre todo, yo lo suelo comparar. Bueno, decía que en esa época, cuando él vivía, había varios vascos universales, como Barandiarán, Baroja, Chillida, Pío Baroja, me refería más a Julio Caro, como científicos, ¿no? Sí. Pero todos se habían dedicado un poco al tema local. Y este es el único que traspasó ese marco y fue universal, en un tema más universal, o sea que no está polarizado en el euskera o en la etnografía vasca, etcétera, ¿no? Y con todo, bueno, yo no sé si es una persona conocida por nuestros conciudadanos. No sé si la figura de Julián de Ajuraguerra suena. Has dicho muy bien, Juan es más conocido. Juan es más conocido y tiene su calle en Bilbao. No sé si tiene calle Julián. No creo. No. Julián tiene algún centro de estos de salud. Creo que además creo que es una parte, no sé si es por Achuri o por ahí, o Santuchu, creo que es Santuchu, tiene su nombre, ¿no? El nombre de Julián. No es una persona adecuadamente homenajeada, me parece. No, yo creo que no, porque claro, es un sector del saber que no todo el mundo sabe psiquiatría. Pues la gente, lo más que sabe es que hubo un señor que se llamaba Freud,
Pero bueno, luego no me sé si me sabría decir 2 psiquiatras más o 3. Bueno, José Miguel Aguirre es uno muy bueno. José Miguel Aguirre. Sí. Y Álvaro Iluín, que es mi amigo. Y Álvaro Iluín, te diré que no es psiquiatra, por cierto. Bueno, luego o que ha sido director del área de psiquiatría. No tiene el título de psiquiatra, no es psiquiatra. Bueno, luego hay otro apartado que Julián de Ajuria-Guerra fue también psicoanalizado, ¿no? Por Sacha Nach, no estoy equivocado. Sí, Sacha Nach. Sí, ahí está lo de siempre, ¿no? La pregunta de siempre. Estamos hablando de psiquiatra, psiquiatría, psicoanálisis. Bueno, ahí ¿qué papel hay? ¿Qué diferencias hay ahí? ¿Cómo entra ese juego ahí? Bueno, la psiquiatría es anterior a la psicoanálisis, claro. La psiquiatría estudia el enfermo mental de siempre, ¿no? Y claro, la psiquiatría, sobre todo, pues hasta que sale Freud, tenía un toque más bien organicista, era la gran discusión, ¿no? Entonces, bueno, Freud, con el psicoanálisis, empieza un poco más a indagar en el inconsciente, en esas áreas mal conocidas o desconocidas del todo, en el que él interviene o introduce mucho la sexualidad o el erotismo, en fin, la sexualidad no como sexo, sino como diríamos como tendencias libidinosas que tiene uno en su vida, o sea, por el trabajo, en el trabajo mismo, el trabajar se tendría unas satisfacciones libidinosas que nos satisfaría de cierta forma nuestra vanidad, en fin. Entonces Freud introduce este concepto de lo inconsciente que, bueno, Ajuria-Guerra decía, y es lo primero que le oí yo decir en la primera charla que nos dio en Ginebra el primer día de curso. Todo pasa por el cerebro, es decir, eso era muy de Ajuria-Guerra, no ser sectario, no negar la parte orgánica también del inconsciente, porque el inconsciente pues, está apoyado sobre bases del hipotálamo, etcétera, donde está la afectividad, y claro, pues, como les decía, todo pasa por el cerebro, ¿no? O sea, no hay que negar tampoco la parte orgánica de la enfermedad mental, no digamos nada de la psicosis, donde hay unos trastornos ya demostrados bioquímicos en el cerebro que están ahí, ¿no? Sí, bien, pero entonces no sé si te contestó la pregunta, pero el psicoanálisis sería... Entonces, vamos a ver, el psicoanálisis sería una forma de llegar a la enfermedad mental que no quiere decir que sea la única. Es decir, no todo el mundo está psicoanalizado. Yo concretamente no estoy psicoanalizado. ¿No? Lo cual no quiere decir que no me sepa la teoría psicoanalítica no solo de Freud, sino de otros disidentes, como puede ser Jung, Fina Adler, o Melanie Klein, en fin, toda esta gente, que ha ido luego creando sus pequeñas guetos o teorías aparte, ¿no? Eso es como un árbol del que sale una serie de ramas. Pero yo, como te digo, no estoy psicoanalizado y yo no me considero psicoanalista por eso. Porque para eso tienes que estar psicoanalizado. Que tiene que dar a la asociación psicoanalítica de tu país el título de psicoanalista, para que puedas llamarte así. Pero la mayoría no están psicoanalizados, la mayoría de los psiquiatras que practican no están psicoanalizados. Es una cosa que la gente tiene que saber. Eso de las películas americanas, ¿qué pasa en América? Y en América, con la guerra mundial, se marcharon allá todos los psicoanalistas, que eran muchos de ellos, judíos, alemanes, austriacos, húngaros, y bueno, metieron el psicoanálisis en Norteamérica y en Argentina. Por eso en Argentina, pues también siempre hablan en términos psicoanalíticos y meten lo del ego, el superego. Y hay un barrio hay un barrio pues en Palermo que le llaman Villa Freud, porque están todos los psicoanalistas allá, son todos de origen judío. José Miguel, yo no sé si habría que, si te parece, ¿no? Aunque tú verás, comentar algo de los ponentes que nos van a venir a las jornadas. Hay mucha participación francesa. Incluso hay algunos ponentes que vienen de París, algunos son de algunos renombrados psiquiatras como José Simón, pues van a participar. Se va a proyectar una película, una entrevista que le hizo la televisión suiza a Julián de Ajuria-Guerra. Y yo, si querías comentar algo de este conjunto de profesionales que van a llenar las jornadas. Bueno, yo la verdad, si quieres que te diga la verdad,
que ya no conozco a esta gente. Yo cuando estuve haciendo la tesis, pues conocí a todo el equipo que él tenía en Santán, que le ayudaba en el colegio de Fraga a preparar las clases, pues nos han jugado todos. Bueno, Limón claro que le conozco. Limón estuvo conmigo en Ginebra. No, yo quería decir que, bueno, pues que es desde luego, un elenco de profesionales de primera línea, ¿verdad? Los que hemos conseguido reunir para estas jornadas, pero que de todas formas las jornadas están dirigidas a un público variado, desde profesionales de la neurología, de la psiquiatría, de la psicología, pediatras y bueno, pues otras ciencias o médicas y paramédicas, ¿verdad?, relacionadas, ergoterapeutas, ortofonistas, etcétera. Es decir, están direccionadas las jornadas, pues no a expertos. Yo creo que puede ser esto atractivo para quien se pueda animar a acudir en Bilbao el día 10 y en Bayona el día 11, pues a estas jornadas. Sin duda. Bueno, para ir cerrando, ya que nos queda cada vez menos tiempo, ha pasado muy rápido este tiempo de tertulia, pero sí quería, bueno, hacer unas preguntas más generales y más, pues entre comillas, filosóficas, diría. Bueno, empezando por ¿qué creéis que ha aportado a la psiquiatría de hoy en día Julián Ajuriaguerra, ¿no? ¿Qué destacaríais? ¿Qué creéis sobre todo que ha aportado a la psiquiatría de hoy en día? Pues yo creo que sobre todo lo que aportó es esta visión de la psiquiatría de sector, de sacar a los enfermos del manicomio, por llamarlo así, del asilo. A él le gustaba la palabra asilo, por cierto. En Vitoria el manicomio se llama el asilo. Bueno, y bueno, entonces mejorar esa condición de vida y humana y social de esa gente. Luego, por supuesto, aportó una cosa muy importante también. Todo el estudio que él hizo del tono muscular, de la relación, diríamos, tónica que establece, o no tónica, que establece las personas cuando se hablan entre ellos, y la posibilidad de mejorar, pues, las personas que son un poco tónicas. Ayer hubo, por ejemplo, un montañero que hizo unas declaraciones que son lo que no debe hacer alguien si no controlas el tono muscular y el tono emocional. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Pues para eso, para controlar eso, Ajuriaguerra inventó un método de relajación. Apagar la televisión. Apagar la televisión puede ser un método. No, los tapones. Un método de relajación en la que se induce a la gente a controlar el tono muscular, a relajarse. Bueno, eso ya existía antes, había el método de Schul. Entonces él se vale del método de Schul y utiliza entonces ese método para hacer terapias un poco de orientación psicoanalítica, es decir, el enfermo pues más relajado libera mejor, diríamos, sus problemas inconscientes, entonces el terapeuta los puede abordar y sacarlos a relucir con más facilidad y trabajar sobre ese material, ¿no? Bueno, es una cosa que es un método de Ajuriaguerra. Yo diría eso, pues yo creo, ¿qué más hizo? Bueno, pues yo creo que poner los pilares de la nosología de lactante, y otra cosa más también, creó una escuela, pues la inversa, ¿no? Él demostró que las adquisiciones que va el niño al nacer hasta que tiene un año y más, claro, son inversas, es un camino a la inversa que va recorriendo el enfermo que tiene una regresión, pues con un Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Va perdiendo primero lo último que adquirió, ¿no? Las últimas adquisiciones intelectuales y prácticas las va perdiendo, y del lenguaje, y bueno, en cambio lo primero que adquirió se mantiene más. Por eso pues dicen que no sé, que hay gente que al morirse vuelve a hablar la lengua materna, la lengua materna, ¿no? Materna. Pues son inmigrantes o gente así, ¿no? O San Francisco Javier dicen que hablamos. Bueno, pues todo esto también es una cosa de la escuela de geriatría de Ginebra, porque no hay que olvidar que aparte de la escuela, diríamos, de psiquiatría infantil, tenía la inversa, ¿no? La de geriatría, la de estudiar las demencias seniles, el Alzheimer,
la regresión de la vida intelectual del hombre y la mujer, claro, con la edad, y eso también pues se debe a él, ¿no? A él y a su escuela, mucha parte, vamos. Eso fue un pionero, un estudioso. Comentabas antes que, bueno, antes los enfermos mentales se les veía como, bueno, locos, entre comillas, ¿no? Se trataba de una manera, pues, un poco más, pues no se aceptaban, ¿no? Culturalmente, se veían inferiores. ¿Cómo es el asunto hoy en día? ¿Cómo se trata a los enfermos primero, mentales? ¿cuántos de los que estamos aquí estamos correcto, tocados? Primero, ¿qué es eso? ¿Qué es estar en... No, pero hay un... No, porque todavía hay ese miedo, ¿no? Hay ese miedo a admitir o a decir que tienes algún problema mental o así, entonces... Pero hay una gran parte de la población que tiene algún tipo de problema de salud mental. Seguramente casi todos, ¿no? Bueno, pequeños problemas neuróticos tenemos todos, ¿eh? Sí, pero bueno... pequeñas fobias, pequeños miedos, pequeñas inseguridades... Eso creo que va inherente a la condición humana, ¿verdad? Todo, ya psicópata. Pero patologías más severas... Pero ya psicosis, pues no, psicosis, pues no sé cuánto puede haber, pero la verdad es que no lo sé, no lo puedo decir ahora, pero ya no llegan al 10%, ¿no? No, que va, mucho menos, 2-3%, o sea, psicosis llevamos yo al esquizofrénico y al lo que llaman ahora las psicosis cíclicas, lo que llaman antes la maníaco-depresiva. Bien, pero eso está en la calle, y vamos, yo me los veo todos los días en la calle. Y además, como me conocen del psiquiátrico, siempre me pide que les invite al café y tal, vamos. Quiero decir que están todos por la calle, todos, bueno, todos, muchos de ellos que han sido de alta y están alojados en diferentes pensiones en Vitoria, ¿no? Y hacen una vida, pues bueno, más o menos normal, ¿no? Tienen sus pequeños, estigmas en la marcha, por ejemplo, tienen una forma de andar un poco peculiar ya con los esquizofrénicos antiguos, ¿no? Pero bueno, y de hablar, por supuesto, pero bueno, entran en los bares, toman un café, no pasa nada, se sientan en la terraza de un bar, están bastante integrados, ¿no? Y la gente no aprecia nada, Es como si le pondrías, no sé, le discriminarías a alguien por ser feo, ¿no? Pues sería una cosa parecida, ¿no? Estéticamente, diríamos, igual no tienen quizás la perfección hablando, en el gesto, en la marcha andando se nota bastante, que es normal, pero bueno, no pasa nada, ¿no? También hay cojos o bancos, ¿no? ¿Y institucionalizados? Hay una... Sí. Pero quiero decir, hay mucha población, mucha población, en fin, entrecomilladamente, con patologías psiquiátricas que necesitan internamiento. Sí, pero bueno, generalmente son o cuadros agudos, un brote psicótico, por ejemplo, que normalmente suelen ir al Hospital de Santiago. Es decir, el Hospital de Santiago es un hospital de siempre, el antiguo Hospital Civil de Vitoria, tiene una planta de psiquiatría. Si los cuadros estos no evolucionan rápido, van como para 15 días, pues van entonces ya al psiquiátrico, que está ya cerca del anterior, y se llama precisamente igual, Las Nieves. Y entonces ahí pueden estar ya más tiempo, pueden estar meses, ¿no? Y luego sí hay algunos ya diríamos, bueno, más deteriorados, que sí, y sobre todo en el psiquiátrico lo que hay es grandes crónicos que se han cronificado y que además encima ya tienen un problema de edad que se une todo, la edad y la cronicidad de la antigua psicosis, por ejemplo, ¿no? Bueno, estamos terminando ya poco a poco esta tertulia, nos quedan escasos minutos. Eso sí, antes de despedir, me gustaría otra vez mencionar que el próximo 10 y 11 de junio en Bilbao, el 10 de junio y el 11 de junio en Bayona, se van a celebrar las jornadas en homenaje a este personaje que acabamos de hablar de él, este gran tipo, este tipo interesantísimo, Julián de Ajuriaguerra. Son jornadas que celebra y organiza Eusko Ikaskuntza, y bueno, José Manuel González de Alamendi nos ha comentado, como presidente de la sección de Ciencias de la Salud de Eusko Ikaskuntza, lo que se va a tratar en estas jornadas, estos días. Por lo tanto, todo aquel que esté interesado en saber más, no solo sobre Julián de Ajuriaguerra, sino también por todo lo que le rodea, pues ya sabe que son
unas zonas abiertas, ¿no? Abiertas, acceso libre, sí. En Bilbao el día 10, en la sala BBK, y en Bayona, en el Chateau Neuf, el día 11, sábado, mañana y tarde, aunque bueno, terminamos prontito por la tarde. Bueno, pues ha sido un placer, se nos está comiendo el tiempo, por lo tanto no solo me queda despediros a los dos. Gracias por estar aquí, José Manuel González de Alamendi, Cercasco, y también a José Miguel Aguirre Oar, antes me ha comentado, pero psiquiatra y colaborador de Julián Ajuria-Guerra. Muchas gracias por estar con nosotros también, Igualmente. Bueno. Adiós. Eta entzulei ere eskerrik asko eskainitako arretagatik nola ez eta gogoratu datorren igandean ere hementxe izango garela, Eusko Ikaskuntzaren tarte honetan, Onda Baskaren sintonian, eta plazer baduzue. Ordu arte, izan ongi aio.